y nos vamos a gozar con este tiempo. No llevo más en este lugar, así que les voy a pedir a ellos que pasen aquí, ellos puedan presentarse también, y Dios les bendiga, estemos receptivos para escribir, para recibir lo que Dios tiene. Adelante, continúen siendo bendecidos en esta mañana. Me gozo de estar aquí por primera vez, como dijo el apóstol. Estoy gozoso de que yo sé que Dios va a tener un buen tiempo, un tremendo tiempo aquí en este lugar. Venimos, como dice él, ya desde Chicago, desde el 6 de febrero salimos y llevamos una jornada un poquito larga. Hemos estado llevando la escuela profética en algunos lugares, en otros hemos estado llevando algunos otros seminarios que nosotros tenemos la bendición de poder impartir y bendecir a la iglesia. Nuestro ministerio es un ministerio internacional. Desde hace ya, desde el 2000 estamos trabajando como pastores. Ya en el 2004 comenzamos nuestro trabajo apostólico y llevamos ya impartiendo la palabra de Dios a naciones como Venezuela, República Dominicana, Cuba, Panamá, la costa este de Estados Unidos, el área sur, en la Florida, y varios lugares que sabemos que el Señor nos va a ir llevando, porque tenemos una palabra profética que Dios nos entregaba a las naciones de la tierra. Y estamos gozosos de estar aquí. Aquí hay gente de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuántos hay de Puerto Rico? Me dijeron que había gente de Guatemala también, ¿verdad que sí? ¿No hay gente de Guatemala? Amén, qué bueno. ¿Habrá gente de República Dominicana? ¿Habrá alguien? Amén. Qué bueno, ¿habrá alguien de qué otra nación hay por ahí? ¿De Perú habrá alguien? No sé, ¿de qué lugar? ¿De Cuba? De Salvador. De Salvador. De Colombia. Colombia. Así que fíjate, ya somos otras naciones que estamos llegando. Amén. Porque saben, las naciones no son una extensión geográfica. Porque una extensión geográfica, si no tiene personas, no se puede constituir en una nación. Así que tú eres una nación, fíjate que tú eres parte de una nación. Y qué bueno que aun cuando somos parte de una nación aquí en la tierra, también somos parte de una nación en los cielos. Amén. Está establecida aquí en la tierra para manifestar el reino de Dios. Amén. Así que tú eres parte de ese reino, tú eres parte de esa familia. Siempre digo que tengo familia en todas partes del mundo. Yo una vez le comentaba a una persona que si me llevaban a un país y me ponían ahí, yo no me iba a morir de hambre ni iba a pasar necesidad, porque yo podía comenzar a buscar y siempre iba a encontrar a alguien que me diera dos o me bendijera, porque la familia de nosotros es amplia. Así que usted tiene familia en Puerto Rico, que no son de Puerto Rico. Así que los bendigo. Le voy a pasar a mi amada esposa, que por 26 años, ya para 27, estamos casados, tenemos 2 hijos que ya están adultos y también le sirven al Señor. Y entonces la voy a dejar a ella ya en este día. Ella va a tener la primera parte durante la mañana, ¿ok? Yo voy a tener la otra parte porque yo me voy a encargar de que usted no se duerma. Ya sabe que después del segundo break la gente, y pues yo tengo esa condición de asegurarme que usted no se duerma. ¿Cuántos no se van a dormir? Amén. Ahora sí quiero que en esta parte de la mañana esté bien atento. Mi esposa es aparte de apóstol, es una vidente, una profeta, y también una maestra de la palabra, así que va a haber mucha enseñanza. Esté atento, coge, no se distraiga, por favor. Si alguien necesita ir al baño, aprovecha, vaya ahora para que después no se tenga que levantar, porque quiero que mantenga sus ojos pegados, que pueda recibir lo que Dios quiere para su vida. Quiero decir algo, y es que nuestra vida, toda nuestra vida es una vida profética. La vida de usted es una vida profética. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el camino completo de la palabra es un camino profético. Usted ve la vida de los hombres sencillos, como hombres importantes en la vida, caminaron a través de una palabra profética. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Así que podría pasar hoy que quizás nosotros en algún momento ministramos proféticamente a algunos, y quizás a algunos de ustedes no se les ministre profecía personal. Pero esté tranquilo, porque si usted recibió la palabra que vamos a impartir en la enseñanza, ya usted ha recibido una palabra profética. Dios. Y entienda que el espíritu profético, escuche esto,
es el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros los profetas solamente somos vasos, instrumentos en las manos de Dios. Solamente traemos el encargo del cielo, es como somos como un mensajero, como un cartero. ¿Usted me entiende? Que tomamos la carta del cielo y la traemos acá y se la entregamos a usted. Pero no somos especiales, somos gente común y corriente, somos gente que somos igual que usted. Y usted también es profeta de Dios. Yo es un profeta de Dios. Ahora, hay profetas y hay profetas. ¿Usted me entiende? Esta escuela no pretende que usted coja este seminario y cuando usted salga por ahí usted diga que es un profeta. No pretende eso. Este seminario pretende que usted pueda entender cómo es el mover profeta, cómo eso en su vida cotidiana, personal, le va a ayudar a usted para usted caminar alineado con el cielo. Y si usted camina alineado, usted podrá ver que las puertas se van a abrir, que su bendición va a llegar, que todas las cosas van a estar en orden. Que sí van a haber problemas, sí van a haber situaciones, pero usted se mueve en el espíritu profético. Y como decía la palabra que acabó de leer el apóstol, escúcheme, cuando usted confía en Jehová y usted le cree a sus profetas, entonces usted será profeta. Amén. Así que denle un aplauso al Señor. Bendiciones. Ya mi esposo acaba de explicar, esta escuela está diseñada, yo entiendo que aquí tienen que haber profetas de oficio, quizás, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe quiénes son, pero la vida nuestra es una vida profética si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si usted tiene comunión íntima con Dios, usted lee la palabra y usted entiende cuál es el diseño de Dios, porque todos tenemos un propósito y tenemos que preguntar cuál es nuestro diseño. Lo profético lo que le va a ayudar a usted es a alinearse y a caminar en el diseño que Dios tiene, con la única y exclusiva razón de que usted entienda el reino. Que para eso nosotros estamos aquí en la tierra, para entender el reino de Dios y que la gloria de Dios pueda ser vista por los hombres a través de nosotros sus pasos. Y en la sección de la mañana vamos a estar invitando lo profético durante la mañana. Cuando digo durante la mañana, hasta las 4 de la tarde, aunque va a haber un receso. Después de la parte que me corresponde, pues él entra en otra sección de la escuela profética y después de las 4 entonces vamos a entrar en lo que es lo apostólico, porque van unidos. Lo apostólico lo que significa es enviado. Todos nosotros somos gente apostólica, somos gente enviada. ¿Enviada a dónde? Pues Dios lo envía a usted a su centro de trabajo, a sus universidades, a la escuela y donde quiera que usted se mueva para que usted establezca el reino. Eso es lo que significa apostólico. Esto no tiene que ver con títulos. ¿Qué pasa? Que Dios dio un diseño de gobierno para la iglesia y el diseño pues son los 5 ministerios. En el caso nuestro, estuvimos en el pastorado hasta el año pasado, hasta verano del año pasado, no cerramos la iglesia, la entregamos, se fundieron 2 iglesias y nosotros nos dedicamos entonces de lleno a viajar juntos. Porque él viajaba primero sola y a mí me encantaba el lodo de la oveja, me gustaba estar con las ovejas y yo decía, yo no quiero salir de aquí, me siento bien aquí, pero no lo quiero tener lo que yo quiero. Y desde el 95 el llamado apostólico estaba para ambos. Lo único que él iba a salir antes y yo iba a salir luego en el tiempo de Dios. Y ya pues nos llegó ese tiempo, créanme, que cuando estuvimos la semana pasada en New Jersey ya nos dijeron que nos veían subiendo y bajando aviones todo el tiempo, así que no es fácil, me encantó este lugar y yo digo que voy a ir de vacaciones porque Dios nos está enviando para este año. Tenemos planes de movernos a Estados Unidos y es un área de ciudad y yo he vivido todo el tiempo en el campo y me encanta el campo de aquí. Me gusta más porque no tengo el calor de Puerto Rico ni la humedad que hay allá. Y quería aclarar antes de comenzar de lleno, todos aquí, el pueblo de Israel, cuando leemos la Biblia desde que salieron de Egipto y Dios los quería llevar a la tierra prometida, nos habla de caminar de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya nosotros cruzamos el Mar Rojo, porque el Mar Rojo es símbolo y es tipo de nuestra salvación. Pero el Señor no quería solamente que fuésemos salvos. El Señor quiere que nosotros crucemos el Jordán y entremos a nuestra tierra prometida. Y todo lo que está hablando es que no todo se queda en salvación, sino que Dios nos invite, nos llama a que crucemos y alcancemos nuestra tierra prometida, que es nuestro destino profético, porque todos tenemos un destino profético, todos tenemos
un llamado divino, y cuando digo llamado no estoy hablando de los ministerios como tal, sino que dentro de la iglesia, sino fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Porque la iglesia realmente es nuestro lugar de entrenamiento, donde nosotros venimos a adorar a Dios, somos la familia del reino, nos alimentamos, aquí recibimos el amor, somos restaurados, somos sanados, pero nuestro trabajo está fuera de este lugar. Y Dios nos llama, ¿verdad?, a extender su reino. Y la palabra kingdom, ¿verdad?, en inglés, lo que significa, fíjense que son dos palabras, king y dom. Dom habla de dominio. El dominio del rey, ¿verdad?, sobre la tierra, el gobierno del rey aquí. Y para eso, el Señor nos da entonces al Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Y lo que vamos a aprender hoy, un poquito, es cómo se mueve lo profético. Porque lo hemos visto, pensamos que el profeta solamente se queda en el ámbito de traer una palabra, pero hay dos corrientes proféticas, vamos a aplicar eso. Está la corriente del profeta Nabi y está el del vidente. Y hay dos maneras, hay personas que se les hace difícil quizás traer una palabra profética ¿verdad? Personal, pero hay personas que son llamadas evidentes. Y son dos ámbitos que vamos a explicarlo, ¿verdad?, en detalle. Así que en Primera de Corintios 2:9 dice que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. La iglesia está viviendo una nueva estación sobre la tierra. El reino está avanzando. Y por años el mover profético o el oficio de profeta había estado dormido, como podemos decir así. Y de los 80 para acá, los 90, comenzó entonces el oficio del profeta y el del apóstol a funcionar dentro de la iglesia, y ahora la iglesia está completa. Y estamos viviendo entonces un tiempo donde vamos a entender y vamos a encontrar que toda la revelación de la palabra que está disponible, porque Dios quiere que profundicemos en la palabra. Y con lo profético, pues lo que trae es el diseño, trae nuestro diseño personal a cada uno para poder movernos, ¿verdad?, en la extensión del reino. Y vamos a ver cosas que ojo no vio, ¿verdad?, como dice aquí Pablo. La palabra en Joel 2:28 al 29 está hablando de estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Estamos no solamente, ¿verdad?, Dios nos habla a través de la palabra, y cuando hablamos de sueños y visiones, cuando Dios nos habla a través de sueños y visiones, no está hablando de los sueños y visiones de los adivinos, sino que todo sueño y toda visión hay que verlo y hay que filtrarlo a través de la palabra. No de lo que dicen los libros por ahí que ven ese sueño que se mueve. Me vino a la memoria ahora, estuvimos en New Jersey, en el área de Union City, y mi esposo ya había estado muchas veces y me dijo, te voy a llevar, me llevaron a almorzar a un lugar buena comida de marisco. Me dijo, ahora vamos a caminar. Me hizo caminar no sé cuántas cuadras, 3 horas. Me quería morir. Pero yo veía tantos lugares, siempre estaba en el segundo piso, que se leen las cartas y adivinos, pero eso es una cosa increíble. Todas las tiendas había santería y brujería, y yo dije, Dios mío, yo creía que eso nada más era en Cuba o en Puerto Rico, pero créanme que eso es un bombardeo increíble. ¿Verdad? Pero no estamos hablando entonces de eso adivinos, el reino no tiene que ver nada, el diablo le gusta imitar. El diablo siempre ha sido un falsificante, y lo que ha querido es imitar verdaderamente lo que es lo profético, y lo hacen a través de la adivinanza. Aunque sabemos también que existe hechicería carismática, porque cuando hay un profeta que profetiza, pero no es Dios hablando, pues se convierte en un hechicero. Eso es hechicería carismática. Así que vamos a hablar de estas dos corrientes, la corriente del vidente y la corriente del profeta, ¿verdad? Son dos corrientes proféticas. Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12
frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que lo profético y la corriente del profeta se puede dividir en lo que mencionamos, dos áreas, ¿verdad? El vidente y del profeta Nabi. Hay algo bien importante: todos los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. ¿Qué significa esto? Que usted puede ser un profeta vidente y usted puede ver que Dios le habla, pero usted va a terminar más tiempo en procesar lo que está viendo y se le va a hacer más difícil quizás comunicarlo. Que el profeta, que es la corriente del Nabi, es el profeta que todo que la palabra sale de su boca, la recibe inmediatamente, la comunica. Eso es una corriente. Ese es el profeta que casi siempre está dando profecía personal. Pero está el que Dios le habla a través de visión y de sueños. Ya eso se le hace más difícil quizás comunicar, porque vamos a ver que su esfera o cómo se mueve no es comunicativa, sino es más receptiva. Y aquí están explicadas, ¿verdad?, cómo estas dos corrientes desde el cielo a la tierra convergen. Estaba el Nabi, está el profeta Nabi, este es el que más trae profecía personal, tiene que ver con el oír y el hablar. Es un vocero de Dios que está declarando lo que ha escuchado, porque Dios le habla y él comunica inmediatamente. Se convierte en un portavoz y es así que se mueve en una dimensión comunicativa. Enfatiza en la palabra activa, ¿verdad?, de hablar el mensaje de Dios. Así que el énfasis del profeta Nabi está mayormente en la relación con el pueblo. Por ejemplo, mi esposo y yo, ambos somos profetas, pero él es profeta Nabi. Él siempre se está comunicando con la gente, hablando. Yo hablo muy poco con las personas. Y no es que sea, a veces me dice, mira, tienes que comunicar, que a veces a uno se hace más difícil llevar una palabra, porque eso no es así, porque sí. Pero que yo no me muevo en esa dimensión comunicativa. Él sí se mueve en esa comunicación, en esa dimensión. Y está el profeta José, o Rahab, que es otro término que se utiliza, y es, si fuéramos a definir ese término, es un observador en visión, un contemplador, un observador de estrellas, y no estoy hablando aquí de los astrólogos, es la definición que aparece como tal. Es un visualizador y su dimensión es receptiva. El profeta José lo que hace es que constantemente está recibiendo de Dios. El profeta Nabi lo que está es escuchando y soltándolo, comunicándolo. Así que no dice escuchando, perdóname. Que Dios le habla, le trae palabras, puede ser que también le traiga imágenes, pero la pueden comunicar inmediatamente. Inmediatamente, yo estoy aquí y Dios me da un mensaje para el pastor Carlos. Ese es el Nabi. Ese es el Nabi. Okay. Y el José es el profeta que Dios le habla a través de sueños, o le da visiones. Es receptivo, por eso en el caso mío, a mí me gusta estar mucho tiempo sola, por ejemplo. Si hay muchos días que está conmigo, yo digo, vete, llámate a fulano y da una vuelta. Porque me gusta estar sola con Dios. Y me gusta, y Dios me da mucho sueño. Y yo todo lo anoto. Hay sueños que, uno sabe, no todos los sueños son Dios. Si usted se da cuenta después de haber comido comida china, se acuesta bien tarde, el que va a tener pesadillas. ¿Verdad? No todos los sueños provienen de Dios. Muchas veces son de nuestra propia mente, las cosas que escuchamos por el día. Pero hay sueños que uno sabe que son sueños de Dios, que en el espíritu uno los recibe y hay interpretación para esos sueños. Y vemos, miren, el área de los sueños no solamente era para el Antiguo Testamento, porque aún en el Nuevo Testamento vemos cuando el Mesías, cuando fue anunciado, cómo Dios le hablaba a José todo el tiempo a través de sueños. No solamente era la intervención angelical, sino también estaban los sueños. Y estamos viviendo el tiempo que dice Joel, que en este tiempo Dios se va a seguir moviendo a través de visiones y a través de sueños. Así que el profeta José es un visualizador y su dimensión es receptiva. Así que se concentra más en la experiencia, ¿verdad?, o el medio a través del cual el profeta ve y percibe ese mensaje. El énfasis del profeta José, ¿verdad?, o del vidente, es su relación con las experiencias con Dios. ¿Verdad? Se concentra más en lo que recibe de Dios. No lo puede a veces comunicar directamente. Yo he tenido sueños que después de 2 o 3 años es que venimos a entender.
lo que significa ese sueño, pero que yo sabía que era de Dios. Más o menos uno puede tener una idea, pero entonces uno viene a ver después, mira, sí, ahora veo esto lo que significa esto, pero eso lo trae el Espíritu Santo. Así que vemos aquí las 2 Corintios. Por eso es que si usted tiene una visión y usted tiene un sueño, usted anótelo. Anótelo porque, ¿verdad? Y pídale al Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de números, de simbología, de colores, porque sí, hay libros. Les quería dar algunos, aprovechar ahora, sin que a veces se me olvida. Miren, hay muchos buenos libros que usted puede comprar que hablan de los proféticos. Está el profeta Jim Gold, que es muy bueno. Está el profeta Chuck Pierce. Está el profeta Bill Hammond, que es el padre de la profecía moderna. Está Kevin Conner, es otro autor que tiene un libro muy bueno yo diría que el mejor, sobre símbolos y sobre de números y todo eso. Así que hay muy buen material para nosotros tenerlo de referencia. Así que es importante, solamente lo que nosotros estamos trayendo hoy realmente es un fundamento, porque se nos había muy extenso hablar el tema de los proféticos. Hay mucha información, ¿verdad? Y mucha revelación. Importante entender que cuando una palabra profética se recibe hay 3 partes. Una de ellas es la revelación, ¿verdad? Que Dios se muestra lo que quiere revelar sin secreto, lo muestra. La segunda parte es la interpretación, ¿verdad? Cuando Dios trae una palabra a un profeta y la va a comunicar, la palabra de Dios siempre es correcta salir de la boca, ¿verdad? De la persona. Pero está la otra parte, que es la aplicación. Tenemos que entender que el vaso a través del cual llega su palabra no es perfecto, y quizás Dios le trae la palabra y la suelta, pero entonces puede ser que quizás un elemento humano, ¿verdad? le añada a esa palabra. Así que tenemos que entender eso. Revelación, interpretación, aplicación. Voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, no muchos años, como 8 años, 9, no, como 14 años atrás, vamos a decir. Yo estaba en una iglesia y el pastor sabía que yo tocaba para aquel tiempo la guitarra, y había faltado un músico y me pidió de favor que si yo podía ayudarle. Y ese día había una pastora invitada de Sudamérica, y ella me trajo una palabra al final. Me dijo que tenía una palabra para mí, y al final me la trae y me empezó a hablar de donde Dios me iba a llevar, y que le dara mi corazón, que era muy alto, y que Dios me iba a dar canciones, composiciones. Y me habló del área de la música, y el área de la música no es mi área. Pero ella estaba trayendo una palabra de Dios, pero me la estaba trayendo en el área que ella me estaba viendo funcionar. Pero no es en el área de la música. Yo puedo tocar, ahora toco un poco de piano, pero esa no es mi pasión. Yo lo hacía en la iglesia porque en la iglesia pues siempre necesita músicos, y como nosotros cuando estábamos pastoreando, pues yo tocaba el piano, mi hijo la batería, mi hija canta y él toca bajo. Y así que, aunque había otros músicos, si faltaba un músico, la iglesia no se quedaba. Pero lo hacía para llenar una necesidad, pero no es mi pasión. Mis hijos sí están en el área de la música. Y lo traigo para la parte de la aplicación, porque yo estaba trayendo una palabra profética, sí es Dios hablando, yo no dudo que fuera Dios hablando, y más la parte que llegara a mi corazón, porque cuando Dios va a llevar en alto a uno, pues la carne le busca el reconocimiento y puede sentirse orgullo y llevar cosas. Sobre todas las cosas guardadas, la palabra dice que guardemos nuestro corazón, para que mantenga humilde. Así que en la parte de la aplicación yo entendí que ella pues no la estaba, pero eso no importa, yo sé que era Dios hablando, la recibí de todas maneras. Tenemos muchas definiciones, solamente saqué aquí 2, pero hay más. Yo les podría decir que conseguí más de 12 definiciones, y tiene que haber más todavía, de lo que es el término profecía. Aquí tenemos la primera. Profecía es el mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida. Por medio de la profecía, Dios expresa sus pensamientos y propósitos por la situación actual. Pero yo no diría que por la situación actual solamente, sino Dios puede estar hablando del futuro. La definición 2, esta profecía viene de Derek Prince, uno de los maestros de la palabra.
de los mejores maestros de la palabra. Él murió allá, pero los libros de él siguen saliendo. Y él lo define como el don de la profecía, es la habilidad impartida sobrenaturalmente de oír la voz del Espíritu Santo y hablar la mente y el consejo de Dios. La profecía ministra no solo al grupo de creyentes reunidos, sino también a individuos. Y sus tres propósitos principales, y esto es bien importante, ¿cuáles son los propósitos principales de la palabra profética? Primero que nada, edificar. Significa construir, fortalecer, hacer más efectivo. Y exhortar es la segunda, que significa estimular, animar, amonestar. Y la tercera es consolar, que tiene que ver con alentar, ¿verdad? Edificar, exhortar y consolar. Esas son las tres propósitos principales. Yo recuerdo que la primera vez que nos trajeron una palabra profética por un profeta de oficio fue en el 95. Y lo que yo había escuchado, nosotros no sabíamos aún lo que era para nosotros mover apostólico era algo nuevo. Y yo había escuchado de las iglesias tradicionales que cuando viene un profeta, cogía a esa persona y lo acribillaba frente de la congregación y lo humillaba y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues cuando le hablaban a un profeta, pues uno iba medio temblando, porque uno pensaba, pues mira, me van a llevar al frente y sabrán lo que me van a decir, porque pues todo, aquí nadie es santo, ¿verdad? Somos santos por la palabra, pues la palabra nos santifica, pero en el sentido de que todos cometemos falta. Y me daba cierto temor, pero cuando trajo esa palabra, lo que nos dio fue el destino, nos habló del trabajo que estamos haciendo ahora. Y no entendíamos muy bien, pero la revelación es progresiva. Eso es poco a poco que uno va viendo, ¿verdad? Todo el cuadro. Yo digo que es un rompecabezas. Y traigo esto porque usted dirá, pues entonces cuando un profeta viene y ¿qué podemos decir entonces de Ananías y Zafira? Por ejemplo, un profeta en el Nuevo Testamento, y vemos como cayeron muertos, ¿verdad? Cuando una persona está en pecado, vamos a decir así, y viene un profeta y trae una palabra y no le habla de su pecado y le habla del propósito de Dios, Dios está mirando que quizás esa persona lo que tiene en esa área de pecado es una lucha y que no le gusta, porque muchas personas que tienen ataduras no quieren esas ataduras, pero se les hace difícil. Pero que Dios conoce todo el corazón, Él sabe que en algún momento sabe que esa persona está dispuesta a arrepentirse. Y entonces hay muchas personas que tienen ataduras, reciben una palabra profética, pero aún así, aún después de eso, siguen pecando. Siguen en el pecado, sigan en el pecado. Y usted ve muchas veces que Dios le trae una palabra a un profeta y el profeta bien sensible le habla al oído, se quita el micrófono y quizás Dios le está corrigiendo algo. Pero Dios no viene a humillar a nadie a través de un profeta. Ese no es el propósito. Pero si aún esa persona insiste en seguir y haciendo lo que quiere, créanme que cuando un profeta, que es profeta de verdad, viene al frente y le suelta una de esas bien grandes, que la persona se avergüenza, es porque quizás ya Dios, ¿verdad?, se cansó de hacerlo en privado, y créanme que el público entonces es que viene la situación. Lo digo, ¿verdad?, porque estas son la razón principal de la profecía: no es avergonzar, no es humillar, sino es edificar, exhortar y consolar. Así que la profecía es bien importante también por esto. Contrarresta dos ataques principales de Satanás, que es la condenación y el desánimo. Créanme que una persona que está desanimada, o una persona que quizás está autocondenando, cuando viene un profeta que es usado por Dios y trae una palabra, lo va a levantar, porque para eso es que viene, para levantarlo, para decirle: mira, tú estás dentro del diseño de Dios, dentro de los planes de Dios, Dios cuenta contigo. Y créanme que eso, al menos nosotros, toda la vida Dios nos ha hablado a través de la palabra profética. Hay veces que me habló un seguidito que dice: Señor, está bien, ya yo no quiero más ninguna palabra, porque todavía me faltan algunas que se cumplan. Pero créanme, lo decía en broma, porque cada vez que viene una palabra profética, cuando ya uno está como, hay veces que uno pasa estaciones que han sido fuertes, ¿verdad?, porque todos pasamos estaciones en nuestra vida que son más difíciles. Y cuando viene una palabra profética, vuelve de nuevo uno y coge un segundo aire. Porque esa es la razón, ¿verdad?, una de las razones de la palabra profética. ¿Cómo se imparten los proféticos? Hay tres maneras, ¿verdad?, de que se imparten. Una de ellas se llama Nataf, que significa dejar gotear cual lluvia
Es un proceso muy lento, muy delicado, donde la palabra profética va llegando a nosotros, pero llega poco a poco y se acumula en nuestro espíritu durante un tiempo. Es cuando estamos en comunicación, ya sea a través de un profeta, y aquel nos dio una parte, y entonces poco a poco uno va teniendo, ¿verdad? Hay veces que viene Dios de zumba el plan completo, como nos pasó al principio, cuando nos habló la primera vez. Yo siempre digo que la primera palabra profética que recibimos era el cuadro, era el final, y después entonces en el camino Dios iba dando detalles. Eso por lo menos, al menos así ha sido la vida de nosotros. De que Dios nos habló en todo cómo iba a ser el proceso, ¿no? Porque si nos dice desde un principio cómo va a ser, pues no. Decimos que no queremos eso. Porque créanme que el caminar del creyente no todo es color de rosa. Hay mucha batalla en el camino, pero hay grandes victorias. ¿Verdad? Porque si no le decimos al Señor que sí, nos vamos a perder lo mejor. Amén. Si renunciamos a nuestro diseño, vamos a vivir la vida más aburrida que se puede vivir sobre este planeta. Pero cuando le decimos a Dios que sí, no importando a lo que Él nos llame, nuestra vida va a ser una aventura, van a haber momentos difíciles, pero van a haber grandes victorias. Otra, cómo se imparte lo profético también a través de una palabra que se utiliza, se llama masa, que significa la mano del Señor que libera el peso del Señor. Esto significa que Dios pone una carga y una demanda sobre nuestro espíritu, ¿verdad? Deposita algo en nuestro espíritu que no estaba anteriormente, y eso llega como una comisión. Sabemos que es una asignación divina y que tenemos que ejercerla, y puede ser una carga, un peso por una situación en particular. Y cuando Dios nos dice, esto es lo que tengo para ti, y ya usted sabe que eso está dentro de usted, y hasta que usted no comienza a hacerlo, no se va a quitar esa carga. Y está también una manera de impartirlo a través de Navi, que es la acción de fluir, ¿verdad? O brotar como una fuente, y este es el profeta que trae palabra profética personal. Lo vemos fluir en toda su manifestación en un presbiterio profético. Cuando hablamos de presbiterio profético, es cuando hay muchos profetas, un acto casi siempre se hace cuando hay ordenaciones, y hay varios profetas, y cuando van a ir a esa persona, pues vienen varios profetas y siguen soltando. Nosotros conocemos profetas que nos trabaja la palabra profética a nosotros, y hemos visto profetas, pero él ha sido uno de los que más nos ha impactado, en el sentido que le podían poner 200 personas de frente, y lo podía por fila, y podía estar horas y horas profetizando, y no una palabra bien trazada. Y ver gente en ese presbítero años después, que se cumplió aquella palabra profética que profetizó. Ese es el profeta del oficio. Sí, y es interesante porque realmente volviendo al tema de lo que está hablando, yo me acuerdo del tiempo cuando yo empecé en el Evangelio, más había un tipo se les servía hasta Dios hasta con miedo, porque realmente inculcaban en la mente que Dios era un Dios vengador, que era un Dios que te mataba, un Dios de juicio, que aunque todavía sí está en parte esa cosa de Dios, pero que la misericordia de Dios también es grande. Y entonces es bueno entender estas cosas, ¿verdad? De lo que es realmente el plan profético en la iglesia. Por eso es que yo estoy interesado en él, porque nosotros estamos entrando a una dimensión muy diferente, y yo creo que la pena que lo todo el mundo, porque realmente deben de aprender qué es tu posición dentro de la iglesia. Yo pienso que esto es como una transición, es decir, el paso del profético no es nuevo, sino que es como una transición que Dios está trayendo a la iglesia. Después lo que está diciendo. Resumió lo que es verdadero. Lo que es verdadero, es real. Porque el hombre no conocía lo profético, y cuando tú no conoces el propósito de algo, tú lo mal usas. Y vives en una ignorancia. Sí, porque no sabes cómo usarlo. Usted lo acaba mal usarlo. El hombre lo estaba mal usando porque sabía que era una herramienta, pero no sabía usarlo. Y sabemos que el propósito es eso, es levantar. Lo profético lo que hace es que te va a impulsar hacia tu destino divino. Vivieron tiempos, por ejemplo, que la iglesia no enseñaba esto. Sí. Y el modelo en el Antiguo Testamento había escuelas de profetas. Sí, claro, hay profetas y hay profetas. Hay profetas que no necesitan una escuela de profetas, que en su esencia nacieron profetas. Pero también hay profetas que necesitaban ser enseñados, que los dones estaban ahí, los talentos. Y por eso en el Antiguo Testamento escuela de profetas. Por ejemplo, Elías no fue una escuela de profetas,
Pero Eliseo fue a la escuela de profeta de Elías. Sí, esa es la palabra. Y en el caso de lo natural, se ve a Saúl cuando se dice Saúl entre los profetas. Es decir, que es como que. Porque había un espíritu profético, una atmósfera profética y la persona podía profetizar. O sea, vamos a hacer aquí en restauración que tenemos unos cultos los domingos, porque hoy estamos en otro tipo de. enseñanza. Estamos lo que se llama suave, ¿verdad? Pero realmente en este caso, en mi congregación, la congregación del Señor, que yo digo, ¿verdad? Que yo aquí, realmente es una iglesia bien activa. O sea, nosotros empezamos y eso es lo que se llama fuego, ¿no? Y dentro de ese ambiente, como yo le he enseñado a los muchachos en la iglesia del Chemo, que realmente dentro de ese ambiente nosotros nos constituimos con lo que se llama vajilla de Dios. Entonces Dios puede utilizar inmediatamente a una persona en palabra profética, en palabra de visión. Por eso, y eso es bien importante que lo tengamos en la mente, porque es bien importante que para que se cumpla eso también tenemos que andar en la santidad de Dios. Y que Dios es un Dios de orden, y que el pastor, los pastores de la casa son los profetas de la casa. Y los profetas se sujetan a los profetas. Como Dios de orden, nosotros cuando tengamos la iglesia que había una persona que venía de nosotros decimos sí, porque hay personas que a veces no están preparadas para recibir una palabra profética. Y usted puede, una palabra profética fuera, porque Dios le puede revelar algo a usted, pero usted no va a soltar todo. Estoy hablando cuando Dios le revela algo de una persona, por ejemplo, que no tiene ciencia. Y usted dice, pero debemos saber, tengo que saber, por eso nosotros nos cuidamos mucho de no profetizar llamados. Llamados me refiero a, yo puedo ver en una persona un llamado de pastor, pero puedo percibirlo, pero quizás no es el tiempo que se le diga, porque esa persona, si no tiene un corazón preparado, se puede adelantar a su propósito y dañar el plan. Y también se puede atrasar. No se puede atrasar. Y también. No, se puede adelantar, ¿sabes? Se puede adelantar, pero realmente Es atrasar. Está fuera de tiempo. Exactamente, se puede dañar. Así que lo que son aquí, esta congregación. Algo que yo hago como profeta es que muchas veces, si Dios me fue, es que es fuerte, me lo está diciendo ahí, yo voy donde el pastor de la casa. Mira, pastor, me está mostrando el Señor esto de esta persona. Yo quiero saber si yo puedo desatar, si puedo desatar, porque acuérdate que el pastor de la iglesia es el que conoce la ley y conoce el corazón. Y está llamado a velar y está llamado a tomar a la gente y llevarlo a alcanzar su destino profético. Entonces, como estábamos hablando, una palabra en destiempo, fuera de tiempo, desfasada, te puede llevar a un caos a la vida de esa persona, porque puede pensar la persona que es el tiempo, y siempre que se cumpla el propósito, la palabra profética, muchas veces la palabra profética va a pasar por un proceso. Sí, fueron años. Hay ocasiones que a mí me ha pasado que me han profetizado algo ocurrido, pero ya porque ya el Señor sabe que tú tienes cierta madurez y te puede ocurrir a ti también y aún. Y por eso es que es importante entender esto, porque hay protocolos que no podemos dejar de ¿cómo se dice? De caminar en ese protocolo, porque ese protocolo, si tú no sigues el protocolo, entonces trae caos a la iglesia, trae desorden. Y lo profético es muy bonito, pero si no se maneja bien puede traer confusión y puede traer caos. En Puerto Rico había unas congregaciones que eran de profetas, que eso era desde que tú entrabas en la profecía va y nombres extraños, que creaba un ambiente bien extraño. Y yo no le puedo decir que no eran profetas, porque no me atrevo a decirlo, pero quizás no tenían el orden que realmente tiene que llevar. O sea, la iglesia es una iglesia de orden, obviamente, las cosas tienen que ser conforme al Espíritu, pero poco a poco vamos a entrar. La iglesia está viviendo una estación, hay iglesias que, yo digo que la iglesia tiene todo, el reino de Dios está multiforme sabiduría de Dios, y estamos viendo una estación en la tierra donde estamos viendo lo sobrenatural de Dios y la gente habla, hay mujeres, iglesias que solamente imparten que si lo sobrenatural y aquel que imparte que si nada más todo lo profético y están como sectorizados. Yo pienso que no, que la iglesia tiene que tener un balance y que lo sobrenatural de Dios es para vivir, ya vivimos lo sobrenatural de Dios. Y para mí lo sobrenatural de Dios es lo más maravilloso que es una vida transformada. Eso yo creo que es lo más importante. Porque hay personas que pueden recibir mucha palabra profética, moverse profética y su vida está fuera de orden. Y no da testimonio afuera. Por lo que tengo que dar testimonio, nos llevamos la gloria de Dios. Y eso es lo más importante, lo más que le interesa a Dios es que usted entienda su reino y dé buen testimonio aquí en la tierra. Eso es más importante que cualquier otra manifestación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y diría que lo mayor, y cuando digo extender el reino es extenderlo a través del amor, porque Dios nos mandó a amar. La Biblia dice en
Corintios que llegará el tiempo que cesará todo, la lengua, la palabra profética y todo, y lo único que va a permanecer es el amor. Y eso es lo más importante. Y todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, la mayor motivación debe ser el amor de Dios, llevarlo a otro. Así que esto no se trata de que el más que profetiza o donde más piedras preciosas caigan, o más polvo doran a otro. O donde haya mejor danza, o mejor ministro. No, eso no es. Es el amor de Cristo. Nos vamos a ser conocidos a través de los frutos del Espíritu. Que por los frutos que vamos a hacer, ¿verdad? Lo dice la palabra. Así que hay unos dones de revelación, ¿verdad? Y estos dones de revelación están para todos. Pero los profetas comúnmente operan, ¿verdad? Operan más en estos dones. Y son el don de sabiduría, el de ciencia y el discernimiento de espíritu. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, estoy usando la versión de las Américas, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, discernimiento de Espíritu, diversas clases de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Significa que todos los creyentes que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos vamos a tener algunos de estos dones. Pero de todos esos dones, el que es profeta mayormente opera en estos tres principales, que es la sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia, pues es un mensaje del Espíritu Santo para una persona individual. Es una convicción, una expresión, un saber definido que viene a la persona como una imagen, una palabra, un sueño, una visión, una frase de la Escritura que viene a tu mente constantemente, y podemos decir entonces que es un entendimiento sobrenatural de algo que está pasando. Está pasando algo y viene eso de momento, esa palabra y te dice. Lo que está pasando puede ser en el presente. En el presente, una palabra para presente. Esa es palabra de ciencia. Tenemos la palabra de sabiduría, tiene que ver con dirección y conducta. Es la sabiduría de Dios que viene a nuestro espíritu para que podamos entender, ¿verdad? O hacer o decir lo que está pasando. Es una revelación de sabiduría de Dios que viene a través de nuestra mente y va a hablar para situaciones específicas, pero la palabra de sabiduría, distinta a la de ciencia, siempre es para el futuro. La palabra de sabiduría habla del futuro. Y eso es una diferencia entre ambas, ¿verdad? Una para el pasado y el presente. Por ejemplo, los dos de ciencia, cuando digo pasado, una persona que pueda decir que está trayendo una palabra profética y le estoy hablando de su pasado. Hay personas que tienen don de ciencia que pueden saber hasta el color de la cartera que está dentro de su cartera, o el seguro social, o una dirección, eso es don de ciencia. No está hablando del futuro, está hablando de actual, o puede hablar del pasado. Y no es adivinación. No es adivinación. Y la otra es para el futuro. Yo recuerdo, hace unos años, hay una hermana de la iglesia que quería estudiar cierta profesión y ya tenía mi edad y quería retomar. Ella nunca había terminado la iglesia, nunca ha terminado nada en la vida y me voy a matricular en la universidad y voy a estudiar. Y otra hermana la estaba asesorando, que es profesora, y ella iba a estudiar y yo me quedé como así, yo creo que no, como que no la veo en esa profesión. Y recuerdo que era un día que no había servicio y todo el tiempo venía una palabra a la mente, a mi mente. Ahí no fue una visión, ahí fue una palabra, y la palabra era ética. Y yo me quedé pensando y la llamo como a las 8 de la noche y le pregunto, ¿vas a estudiar? Sí, voy a estudiar esto. Y le dije, mira, no sé, pero el Señor me está revelando, me da una palabra. ¿A ti te gusta la estética? Y entonces ahí veo cómo se devuelve su corazón. Y a mí me encanta la estética. Y me empieza a hablar de que de niña, ella, de señorita, ella con su papá y le daba faciales. Y por ahí sigue hablando. Y yo, pues mira, el Señor me está diciendo que, no sé, me viene esta palabra. Créame que estudió ese año, terminó y rápido consiguió trabajo y el día es una electricista. Eso fue una palabra de ciencia. Yo no diría que fue una palabra profética. Yo diría que fue una palabra de ciencia y quizás de sabiduría porque también iba a caminar hacia el futuro. El discernimiento de espíritu es una revelación sobrenatural, ¿verdad? Que abre los ojos de la persona puede discernir lo que estamos viendo en el ámbito espiritual. Así que capacita a quien tiene el don de discernimiento de espíritu a discernir, ¿verdad? Lo que estamos viendo, bueno o malo, ¿verdad? Lo bueno o lo malo que mueve las conductas de otras personas. Puede discernir y saber qué espíritu es el que está moviendo. Esos tres dones, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, son dones del Espíritu Santo que el profeta, el que llamado profeta, ¿verdad? Lo puede tener.
Vamos a hablar un poquito de qué es profecía personal. Estamos hablando entonces Y también ese puede venir a cualquier persona. a cualquier persona, sí, porque son En un los momento dones, específico, aunque no sea un profeta. aunque no sean profetas oficiales. Porque eso es para todos. Dios los reparte, dice la palabra según el ¿verdad? Porque yo tuve una experiencia una vez en las campañas que en mi iglesia en Puerto Rico y vino un predicador y fue una palabra que estaba hablando y yo digo, wow, eso fue para mí. ¿Ves? Y yo no esperaba ni no sabía. Pero en ese instante Dios usó. Uno suelta la palabra. Y esto nos pasa con nosotros los pastores. Wow, qué difícil. Pero cuando uno se sube ahí y comienza a predicar, y muchas veces suma las palabras, no lo está haciendo realmente con un propósito en específico, ¿verdad? La predicación de pertenencia es que Dios te pone ahí. Y yo dije, wow, pero ¿por qué yo dije esto? No te cuestionar a Dios. ¿Me entiendes? Pero Dios en ese momento me dio esa palabra profética o la palabra de sabiduría o la palabra de sentimiento. Así que vamos a hablar del vidente, pero vamos a hablar primero de lo que es la profecía personal. Así que estamos hablando del profeta Nabi. Hay unas características de la profecía personal que vamos a estar hablando, ¿verdad? La profecía individual siempre va a ser parcial, progresiva y condicional. ¿Qué significa? Que no va a traer detalles, parcial, va a ser progresiva porque la palabra profética no se va a cumplir al otro día, ni de como dice Puerto Rico, de cantazo. No es un término puertorriqueño. Pero se va a cumplir toda una vez a la vez y va a ser condicional, la profecía personal. La salvación de nosotros es incondicional. Dios nos amó y fuimos salvos, ¿verdad? Pero la palabra profética sí es condicional. Hay gente que dice, no, porque Dios me dijo esto y aunque me aparte se va a cumplir. Créanme que no. Créanme que no, porque si usted no cumple con las condiciones que Dios le dice, la palabra no se va a cumplir. Dios mintió, ¿no? Dios no mintió. Dios habló, pero si usted no cumplió con la parte que usted le correspondía, esa palabra no se va a cumplir. Es una mentira. Usted lo que está haciendo es que está voltando esa palabra. Y la palabra profética o la profecía se manifiesta, se recibe a través de la fe. También. No es como usted está diciendo, ¿no? Es individual, siempre parcial, progresivo y condicional, pero la fe individual. No quiere decir que si me aparté, no se va a cumplir porque Dios solamente lo dice, no, mi fe. Si mi fe no está alineado. Exactamente. Tiene que estar alineado y estar alineado con Dios es parte de la condición. Para que esa palabra se cumpla. ¿Verdad? Eso significa que está condicionado. El 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Significa, ¿verdad?, que una profecía solamente es una pequeña revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Una parte solamente. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, que Dios quiere que sí, Dios se revela al hombre. Dios quiere que sí, que conozcamos la palabra y toda la profundidad que hay en ella, ¿verdad? Dios nos revela lo que necesitamos saber para hacer su voluntad, ¿verdad?, en el tiempo y en el lugar indicado. Él no nos quiere esconder nada, quiere que nosotros la recibamos. A veces Dios nos va a hablar, ¿verdad?, sobre nuestro ministerio principal, y como le estaba mencionando ahorita, quizás no nos dé los detalles, y posiblemente en el caminar allá en otros ministerios y nosotros no conozcamos. Él nos está hablando realmente del propósito principal. Por ejemplo, cuando nos hablaron a nosotros, nos hablaron de las naciones de la tierra, del trabajo apostólico, un equipo apostólico. Pastoreamos en el camino. Dios no lo dijo, pero sabíamos que era el Espíritu Santo que estaba haciéndolo. Vemos la vida de José, ¿verdad? José tuvo sueños proféticos. José, Dios no le reveló, le mostró lo que iba a pasar, donde veía las espigas, ¿verdad?, que se doblaban y que los hermanos estaban postrando delante de él. Y sabemos, ¿verdad?, que José necesitaba ser procesado. Todavía era inmaduro, porque si hubiese estado maduro no se lo iba a decir a los hermanos. A usted puede Dios revelarle algo en un sueño o hablárselo, y no significa que usted lo tiene que decir a otra persona. Usted tiene que orar primero. Pregunta al Señor, ¿me lo está revelando para que lo diga o para que interceda? Porque también hay veces que es para que intercedamos. O Dios sí nos puede estar mostrando lo lejos que vamos a llegar, pero no significa que ya estoy preparado, no, Dios me va a procesar. Todos necesitamos ser procesados, ¿verdad? Somos como un diamante en bruto. Como un carbón, ¿verdad?, que se va a convertir en diamante, pasan muchos años, ¿verdad?, y hay muchos cambios
en condiciones ambientales para que eso se convierta en un diamante. Y así es nuestra vida. Esto que escribí acá abajo es lo que estaba explicando al principio. Verá que el silencio de Dios no significa la aprobación de Él con ciertos asuntos de nuestra vida. Que si usted está en una palabra profética, pero usted tiene una atadura, el que Dios le permanezca callado y no lo suelte a través del profeta no significa que Dios esté de acuerdo. Lo que le estaba comentando a su rato. Lo que pasa es que la bondad y la misericordia de Dios a veces impide que el pecado salga a la luz, porque la persona en una disposición de ser libre, tiene una atadura pero quiere ser libre. Y Dios le da una palabra profética que lo va a llevar, que lo va a animar, que lo va a fortalecer, que lo va a guiar, y no le dice la otra parte. Que Dios no le haya dicho nada, no lo haya corregido a través del profeta, no significa que él esté de acuerdo con su pecado, sino que él sabe que en su corazón usted tiene esa lucha y usted quiere salir de ella. ¿Qué va a pasar al final? Como al final. Si la persona no somete. Pues entonces al final va a venir un Dios profeta y lo va a descubrir públicamente. Porque lo que está en secreto, ¿verdad? Es porque Dios al momento dado va a salir a la luz. Así que usted a veces ve gente que usted sabe y dice, Dios mío, mira, profetiza esto, y usted sabe que esa persona no ora, porque yo siempre digo, pues Padre, todos los cultos que salir a la luz, porque Dios es un Dios de luz, ¿verdad? Y las tinieblas es lo que está escondido, la ignorancia, y uno no quiere, ¿verdad?, que el enemigo siga engañando. Así que esas cosas uno se las entrega a Dios. La palabra dice que antes de la actividad del Espíritu viene, después de la actividad del Espíritu viene la caída. Cuando la persona se pone activa, créanme que a Dios es un Dios de justicia. En un momento eso va a salir a la profecía, como les mencionaba, también es progresiva. Se va a desarrollar, se va a cumplir gradualmente a través de los años, ¿verdad? Y a medida que cada palabra profética, que pasa el tiempo, Dios va dando más información y va dando más revelación. Todos los detalles los va a dar después de la... Cuando viene ese llamado, que Dios le dice, esto es lo que tengo para ti, luego lo hemos visto en nuestra vida, quizás Dios lo haga diferente en otra vida, estoy hablando de nuestra propia experiencia. Y Dios pues luego se va revelando en el caminar, ¿verdad? Que es lo lindo de la vida de José es que Dios le había revelado, él era inmaduro, vimos lo que hicieron los hermanos, pero a través de eso, de todo ese caminar, José se guardó todo el tiempo. Se guardó, no se desvió. Aún con todo lo que sucedió, él sabía que donde quiera que Dios lo pusiera, Dios lo iba a usar. Lo usó en la casa de Potifar, lo usó en la cárcel, ¿verdad? Y ahí él le daba la gloria a Dios. Y vemos hasta dónde Dios lo llevó. Y muy joven, ¿verdad? Porque lo llevó joven al palacio. Conforme a los detalles de su voluntad y dirección, se acumulen gradualmente, Dios va a mostrar el plan completo, ¿verdad? Para nuestras vidas y la forma en cómo se va a cumplir. Aquí anoté abajo ese ejemplo personal. Miren, en el 2007, cuando yo llegué, tengo unos materiales por ahí, le estaba explicando al pastor y él no sabía. Yo era pintora, yo soy pintora, soy artista. No toda la vida fui artista, muchos años me dediqué a la fotografía profesional. Tenía mi estudio. Y recuerdo como yo anoto todas las palabras proféticas que vienen de un profeta, tengo una libreta para eso, para mí eso es un tesoro. Y yo recuerdo, dentro de esas palabras proféticas, ya Dios me ha hablado 2 veces de los políticos. Y me habló y me dijo que ese profeta me dijo que iba a llegar un tiempo que yo no iba a tomar una fotografía. Iba a llegar un momento en que yo iba a llevar, no la imagen de otras personas, sino que iba a llevar la imagen de su hijo a otras personas. Yo no sabía, yo no me imaginaba. Pero de niña, una de mis pasiones era dibujar. Yo soy calígrafa desde que tengo 12 años. Y me gusta el arte. Y estudié ciencia, que no tiene que ver nada. Quizá por mala orientación, ¿verdad? Pero al final tenemos una cámara, compramos una cámara cuando nos casamos y la gente nos convertimos en el 88, nos casamos en el 86, en el 88 nos convertimos, hay un testimonio de cómo fue, eso no lo voy a explicar porque no me quiero salir de la escuela profética, pero a la misma vez vino todo, porque cuando Dios le da una visión le va a dar la provisión. Y vino todo y me dediqué a la fotografía. Y en el 2006 yo cerré mi estudio fotográfico, no porque me fuera mal, se ganaba buen dinero, pero ya la pasión se estaba yendo. Dios me habló a través de sueños, que después voy a explicar más adelante en la parte de los sueños. Y ya esa pasión que había por el arte, en el 2007 yo retomé nuevamente y me comencé a preparar, a tomar clases. Y hoy en día pues llevo una de las
de los diseños que Dios me ha dado para alcanzar y llegar a los políticos y a los empresarios y a los intelectuales a través del arte. Me lo reveló el Espíritu Santo. Mi esposo creía que yo estaba loca, pero dio la palabra porque sí. Digo que pensaba que estaba loca porque me veía a mí pintando y yo sabía que Dios tenía unos planes con eso. Y así que lo digo porque un día yo mientras fregaba, yo ya estaba tomando clases y le dije, Señor, ¿cómo yo voy a alcanzar a los políticos, a los intelectuales y a los empresarios? ¿Cómo se va a cumplir esa palabra? Y el Señor me dijo, a través de exposiciones de arte. Y me dio el diseño, me dijo, vas a acompañarla de meditaciones en la palabra, porque a mí me gusta escribir. Ya pronto, cuando llegue a Puerto Rico, se va a llevar a publicar un libro de arte y meditaciones. Y nadie más lo había hecho así, que yo conociese, aunque tengo una amiga allá que también, Dios lo hace a través de todo el mundo. Pero por lo menos en Puerto Rico, pues no lo había visto. Y yo sabía que iba a ser así, y le puse hasta nombre a la exposición, y todo ocurrió más rápido de lo que imaginaba. Y después entonces le explicaré esos detalles. Lo traigo porque cuando Dios nos da una palabra profética, tenemos que sintonizarnos en la frecuencia del Espíritu Santo. Y ya aquí no podemos depender nada más de las palabras que traiga el pastor a la iglesia, sino que todos nosotros somos responsables de leer la palabra, tener una vida de intimidad con Dios, y el Espíritu Santo nos va a hablar a través de la palabra, nos va a hablar, a mí me habla en el baño, me habla mientras friego. Uno está 24/7 conectado, ¿verdad? Hasta durmiendo uno está conectado con el Señor. Así que vemos cómo vamos a utilizar este ejemplo de la vida de Abraham. Cómo Abraham toda su vida él vivió a través de la palabra profética. Él no se movía si Dios no le hablaba, ¿verdad? Y vemos muchos cristianos tomando decisiones sin consultar a Dios. Nuestra vida debe ser todo lo que hagamos, preguntarle a Dios. Señor, ¿cómo? Sí, no, tú me dices. Todo el tiempo, porque usted vive, la palabra dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué significa? Que hay muchos cristianos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Usted dice, pues yo no soy hija de Dios. Bueno, es una hija, pero no está caminando como Dios quiere que usted camine. Y posiblemente, ¿verdad? La gente dice, Dios tiene hijos favoritos, no los tiene, ¿verdad? Pero hay unos que es como en lo natural. Dios es un padre. Y hay hijos de uno que están caminando en obediencia y otros que no. Y yo siempre pienso que aquellos que no caminan, yo tengo 2 hijos, cuando un hijo mío no está rebelde delante de Dios, a uno lo que le da no es coraje, es dolor en el corazón. Y yo estaba con mi esposo los otros días y decía, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, yo me imagino ese dolor tan grande en el corazón de Dios, porque lo que le causó fue dolor. Cuando nosotros caminamos fuera de la voluntad de Dios, eso es lo que siente el Padre, ¿verdad? Dolor. Vemos la vida de Abraham a los 50 años. Dios le dijo que saliera de su tierra a un lugar que le iba a mostrar, ¿verdad? Él salió hacia Arán. A los 25 años, estamos hablando de 25 años luego, se reafirmó esa primera profecía que le había dado, ¿verdad? Le indicó que saliera de Arán y se le prometió, ¿verdad?, que sería una gran nación y que a través de él serían bendecidas toda la familia de la tierra. Primero habló de la descendencia y después habló de las naciones. Luego en Canaán él recibió una tercera profecía que se le confirmó, ¿verdad?, que esa era el lugar, la tierra prometida. Luego vino una cuarta profecía que le indicó que su descendencia iba a ser tan numerosa como el polvo de la tierra. A los 83 años recibió una quinta profecía y ahí Dios le reveló el qué, el cuándo, el dónde y el porqué de los propósitos y los planes que él tenía. A los 99 años él recibió la sexta profecía y ahí había unos requisitos, ¿verdad?, condiciones. Le decía ser perfecto. Le cambió su nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Estableció un nuevo pacto que fue la circuncisión y le dio una nueva promoción profética. Así que de ser padre de una nación, entonces sería padre de muchas naciones. Dios también le habló, ¿verdad?, de su hijo, a Sara, y de ese hijo que le había prometido hace 24 años, y sabemos entonces que quizás nació cuando Abraham tenía 100 años. Ese mismo año Dios le reveló la acción que iba a tomar contra Sodoma y Gomorra. 3 años después Dios le dio instrucciones de echar a Agar y a su hijo Ismael. Vemos que todo era porque Dios le iba pasando todo el camino. Abraham recibió 11 profecías y la última fue la más desafiante que todos conocemos, cuando le pidió a su Isaac, ¿verdad? Así que después de la 10ª profecía hubo 22 años estables, ¿verdad?,
hasta la 11ª profecía, y ahora tenía 125, cuando Dios lo probó, pidiéndole, ordenándole que sacrificara a su hijo Isaac. Así que vemos cómo la profecía personal se convirtió en un pacto incondicional para una nación, que fue Israel. Abraham pasó todas las pruebas de fe y de obediencia, ¿verdad? Nuestro modelo. Muchas profecías de Dios, ¿verdad?, pueden ser dadas por él durante toda una vida. Nuestra vida, hasta el final de nuestros días en la tierra, debe ser una vida guiada por el Espíritu, una vida profética. Así que el tiempo es la mayor prueba de fe para nosotros creer en nuestra profecía. Miren todo lo que tuvo que esperar. Dios nos da una palabra y nosotros esperamos y no se cumple y nos desesperamos. Y tenemos que preguntarle a Dios, porque nosotros, como decía el pastor ahorita, podemos atrasar esa palabra que Dios tiene, porque a veces queremos coger atajos. Tenemos que ver que no nos pase como a Caperucita, que le engañaron y quiso coger el atajo y tú sabes, ¿cómo se va a comer los dos? Tenemos, ¿verdad?, que esperar el tiempo de Dios, y ese tiempo de espera, mientras se cumple la palabra, véalos como tiempos de preparación. Amén. Los silencios de Dios son tiempos para nosotros prepararnos. El hombre con naturaleza le gusta cosas rápidas. ¿Verdad? Y como vivimos en la era tecnológica de los microondas, no queremos hacer cocinar a fuego. Pero la comida a fuego sabe mejor que la de microondas, ¿verdad? Amén. Así que es mejor esperar el tiempo de Dios, que lo voy haciendo poco a poco. ¿Hay que pasar un poquito más de trabajo? Sí. Pero Dios es perfecto y su tiempo, Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así que David esperó 20 años para su reinado. Vemos también la vida de David, todo lo que tuvo que esperar. Y como les mencionaba ahorita, José esperó 22 años para que sus sueños se convirtieran en una realidad. La profecía no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque yo les mencioné ahorita que algunas son condicionadas o condicionales. Y su cumplimiento va a depender de nuestra obediencia. Así que hay profecías que son incondicionales, que sí se van a cumplir en algún momento, ¿verdad?, o en algún día. ¿Por qué? Porque son todas aquellas declaraciones divinas que son irrevocables. Miren, hay una palabra profética para la nación de Israel. Eso es incondicional. Hay una condición, esa palabra se va a cumplir. Cuando vienen palabras, profecías de juicio, vemos en el caso de Nínive. En el caso de Nínive, una generación, pues Dios puede traer una palabra de juicio sobre una nación a causa del pecado, y una generación lo puede detener por un tiempo. Se arrepienten, como ocurrió en el caso de Nínive, pero vemos nuevamente que este pueblo volvió a pecar y llegó el juicio como quiera. Dios había hablado. Así que, ¿qué es la profecía incondicional? Miren, cuando hay una palabra incondicional, ¿verdad?, ningún demonio del infierno, ningún ángel, ningún ser humano puede impedir que se cumpla. Esas son profecías generales, cuando Dios habla de la profecía incondicional, y no son profecías personales. Así que eso no aplica a nosotros. No, que se va a cumplir como quiera. No, eso no es una profecía. La que nos dan a nosotros personal no es incondicional, es condicionada. Es distinta a esta. Se refiere a un propósito general y un plan final de Dios para la raza humana. Todas esas palabras que están en Apocalipsis, que parte se ha cumplido y parte no se ha cumplido, eso va a pasar como quiera. Eso no va a depender de nosotros, se va a cumplir. La escritura profética es incondicional. Las que son las escrituras proféticas, que son, pero exactamente, eso sí. Eso se va a cumplir. Esa es la palabra profética más segura, ¿verdad? Pero la que nos dan a nosotros personales va a depender de nuestra obediencia. Así que no depende del comportamiento del ser humano, sino del poder ilimitado de Dios. Ejemplo, vemos también el caso de Nabucodonosor. Daniel profetizó, ¿verdad?, la caída y levantamiento de imperios babilónicos, medo-persas, griegos y romanos. Daniel profetizó la venida de Cristo. Así que esa profecía mesiánica se iba a cumplir como quiera. Y el reinado de la iglesia. Esto es profecía incondicional. Un ejemplo. No se cumple necesariamente por la persona, el pueblo, la generación a quien se le declaró originalmente. Se va a cumplir en el caído de Dios, en el tiempo de Dios. Por ejemplo, vemos cuando Dios le habla a Eva en el Génesis, vemos cómo se cumple en María, en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento de una persona o una generación puede postergar juicios proféticos, pero no los cancela, como en el caso de Nínive, ¿verdad? Ezequías es otro ejemplo. Su muerte se postergó por 15 años. Pero luego vemos entonces cómo finalmente, ¿verdad?, murió. La incondicional puede cumplirse a tiempo o será basada conforme a la respuesta del ser humano. Si el pueblo se arrepiente,
Dios la aguanta, la posterga. Él nada puede impedir que Dios cumpla eventualmente sus propósitos profetizados y predestinados. Las incondicionales pueden tener ajustes, pueden tener cambios en el tiempo, pero su cumplimiento nunca podrá ser cancelado, revocado o detenido. Como decía él, lo que está escrito en la Biblia, eso se va a cumplir. Permiso, ya detallé un poquito la palabra predestinado, porque a veces esa palabra como que no. Predestinado significa que Dios tiene un plan para una persona. Por ejemplo, si me trae la palabra profética, predestinado significa que Dios lo trajo, Dios espera, pero eso va a depender. En este caso estamos hablando de la incondicional, Dios lo predetermina, pero el tiempo ya lo tiene. Predeterminado antes. Ok, cuando usted lo van a precualificar, perdón. Él puede decir, por ejemplo, en el caso de Nínive, había una palabra para ellos, pero el pueblo se arrepintió. Pero después vino, en ese caso, la salvación igualmente. Dime. Está bien. Sí, porque vamos a hacer aquí, vamos a tomar un receso, porque ahora ya hablamos de la profecía incondicional, y luego entramos en la segunda parte. Para que los muchachos cojan fuerza. Ok, ¿termino aquí o...? La incondicional la terminé ya. 10 minutos, pero 10 minutos, ahora sí verá que es americano. Americano.